Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang. El Satsang es ese encuentro que tenemos con la verdad, nos reunimos en el Sangha para poder de esta manera alcanzar, compartir el conocimiento védico. Estamos estudiando siempre los textos más antiguos, los Upanishads, los Vedas, los Puranas. Hoy vamos a estar estudiando el Rudra Sanhita del Shiva Purana. Y el tema que traemos para hoy es Shiva se manifiesta. Estamos transmitiendo desde el Shiva Mandir en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Un saludo muy especial a nuestro amado Guru en India, Om Mahem Pahadivavatara Giri Maharaj Ki Jai, a toda nuestra sagrada tradición. Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Sai Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Om Shiva Mahayogin Yogisvara Yoganath Ki Jai. Jai Sadashiva. Om Parashiva Namo Namaha. Om Baba Job Divale Ki Jai. Om Sri Panchas Namjuna Havana Akara Ki Jai. Les habla Mohangiri Maharaj. Les pido el favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. Vamos a estar estudiando este texto, hacemos la lectura del texto y luego volvemos a repetir para profundizar en los temas que vemos que son importantes. Hace unos años ya estuvimos estudiando este tema, se llama El Shiva se manifiesta, pero queremos volverlo a retomar porque nos parece que es un lila muy importante para nosotros los shivaístas. Podemos poner al Señor Shiva en su lugar que corresponde. Muy bien. Vamos a iniciar la lectura. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganeshaya Namaha. Om Krin Chrin Krinain Saraswati Ji Namaha. Brahma continuó. Del ombligo de Narayana, un loto emergió mientras él yacía dormido por un largo tiempo sin fin. Por eso Vishnu llegó a ser conocido como Kamalanabha. Mientras eso era así, el tallo de la flor del loto crecía y crecía. Por fin, muy arriba al ápice del tallo, una enorme flor de loto floreció. Entonces Shiva, de la parte baja de su cuerpo, me creó y me colocó dentro del loto nacido del ombligo de Vishnu. Como yo tenía 4 caras, llegué a ser conocido como el Brahma de 4 caras, Chaturmukha. Y como tenía oro en mi estómago, fui llamado Hiranyagarbha. Encerrado como estaba en la flor del loto, no conocía nada excepto la flor del loto. Fue todo la maya de Shiva. Esperando conocer a mi creador, viajé por 100 años. Descendiendo en el tallo que era como un túnel vertical desde el interior. Y me deslicé, pero el tallo no acababa nunca. Y no se veía su comienzo u origen. Frustrado, emprendí el camino inverso y empecé a trepar para ver si podía alcanzar la sumidad de la flor. Eso me costó otros 100 años celestiales. Pero no logré alcanzar la cima de la flor. Entonces escuché una voz divina y entré en tapasya. Por la gracia de Shiva, Vishnu se materializó delante de mí. Estaba dormido. Fui aturdido por la apariencia magnífica de Vishnu.
increíblemente bello, vistiendo una corona y un montón de ornamentos preciosos, envuelto en seda amarilla con 4 brazos que tenía una concha, un disco, un loto y un mazo en cada mano. Ambos estábamos debajo del encantamiento de la malla de Shiva. Después de despertar a Vishnu, este dijo ser mi padre, y quien yacía a la raíz del loto en el cual yo había sido colocado. Pero yo pensaba haber llegado a la existencia por mí mismo, debido a que cuando había explorado el loto hacia abajo no había llegado a encontrar a Vishnu. Así que no acepté su posición de mayor y su superioridad. Ambos empezamos a discutir, y la discusión se calentó hasta generar una pelea. La pelea siguió por largo rato, hasta que Shiva tuvo que manifestarse como una columna de fuego. Apareció como linga. Luego yo y Vishnu fuimos liberados de la malla de Shiva. En penitencia ambos cantamos las alabanzas de Shiva. Shiva estaba complacido. La parte sur del linga era como la primera letra del alfabeto A. La parte norte era como U. M era como el Chandra Mandala. El campo lunar, encima a todo estaba Nanda. Era el néctar conocido de los Vedas. Esto revela el Shiva Tattva universal. Luego emergió un Rishi que nos explicó a ambos que Mahadeva es la manifestación corporal de Shabda y que el Paramatma está por encima de ambas manas y Bak. Él es la razón detrás de todo. Él es conocido como Om. De estos A-U-M, Brahma, Vishnu y Maheshvara emergieron llevando consigo las 3 funciones básicas de crear, sostener y destruir. M es el principio femenino y A es el masculino. Y U es el Kshetra. Nada es el enlace. Entonces vino a la existencia el Brahmanda y fue empapado por la lluvia celestial. El Brahmanda se separó en 2 partes, la superior como los mundos celestiales y la inferior como el mundo mortal, el universo material. Mientras el Rishi narraba esto, los oyentes escuchaban totalmente absortos. Entonces, con varios tipos de ornamentos, una tez gris, 5 caras y 10 manos, una valerosa forma masculina emergió sonriendo. A era la corona, A la frente, y así seguido. Todas las letras en el alfabeto yacen inherentes en la persona celestial. Esa suprema personalidad tenía en ella todos los himnos celestiales y los encantamientos como llegaron a ser conocidos. Vishnu los interiorizó todos. Muchas formas como Ishana, Tatpurusha, Gora, Vamadeva, Sayoyata y las formas de todos los encantamientos aparecieron como el Parabrahman de todas las letras. Brahma y Vishnu ensalzaron ese Shabda para Brahma como Lokeshvara, el Ser Supremo. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bien, hay muchos términos en sánscrito que a veces no todos conocemos. También hay como enseñanzas esotéricas detrás de todos los textos védicos. No solamente son temas como tan literales que a veces uno quisiera entender más fácilmente, pero siempre hay un mensaje iniciático detrás de cada lila, de cada pasatiempo, de cada purana. Por eso es tan importante estar cerca de una tradición genuina. Esas tradiciones genuinas tienen un maestro, un discípulo, y a través de esa enseñanza maestro-discípulo, se llama el Parampara, el Sampradaya, se nos revelan esas enseñanzas detrás de cada uno de estos lindos Puranas y importantes textos sagrados.
Como les decía, esto pertenece al Rudra Sanhita del Shiva Purana. Si por alguna razón alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir en el chat. Con mucho gusto trataremos de resolver esas inquietudes al final de esta charla, este satsang. Shiva se manifiesta. Es la primera vez que el Señor Shiva se manifiesta en este universo material. Él es omnisciente, omnipresente, sempiterno, trascendental al mundo material, inmanifiesto. ¿Cómo podíamos entonces llegar a ese Brahman supremo, a ese Parashiva? Bueno, él tuvo la bendición de manifestarse para que pudiéramos conocerle. O si no, ¿cómo le conoceríamos? Siendo el Brahman supremo. Brahma continuó. Entonces este es un relato de Brahma. Brahma es el gran padre cósmico, creador del universo. Pero Brahma tiene su origen. Es muy interesante toda la teología del hinduismo, del Sanatana Dharma, porque nos da claridad cómo manifestar todo esto que nos enseñan. Para alguien que fuera más superficial diría, Brahma es Dios y el gran creador. Entonces quedaríamos como quién fue el que creó a Brahma, de dónde surgió Brahma, y quedaría como el misterio. Pero los Vedas lo resuelven muy bien. Brahma simplemente es el Deva encargado de crear, pero hay un origen, hay algo detrás de toda esta enseñanza de Brahma. Y es aquí donde nos lo revelan. Del ombligo de Narayana, un loto emergió mientras él yacía dormido por un largo tiempo sin fin. El ombligo, empezamos a ver como el plexo solar y la importancia del Manipura Chakra, cómo genera fuerza en nuestras vidas. Este ejemplo del Manipura Chakra, hay otras tradiciones que nos hablan del gran poder que surge de esa parte de nuestro cuerpo, como una manifestación de poder que se da. También vemos el cordón umbilical de los niños que nacen, que está ligado como al útero y la fuerza que da la alimentación, la nutrición de ese cordón umbilical. También nos hablan las escrituras del cordón de plata que une el cuerpo físico al cuerpo sutil y que cuando una persona desencarna, ese cordón de plata es cortado y el cuerpo vuelve a los elementales, pero el cuerpo sutil sigue existiendo. Entonces sí hay un símbolo muy interesante alrededor de esa flor de loto y hablan de un tiempo sin fin. El señor Narayana es una manifestación de Vishnu. Decimos Om Namo Narayana. Vishnu tuvo varias encarnaciones como Rama, como Krishna, otras encarnaciones. Pero en este caso es como esa fuente primordial de donde surgió Brahma. Por eso Vishnu llegó a ser conocido como Kamala Nava. Kamala es loto y Nava ombligo. Kamala Nava. Kamala es otro nombre de la flor del loto. Nava, ombligo. Entonces él tenía en su ombligo esa flor de loto. Y viene la enseñanza de la flor de loto que trasciende todas las cosas que puedan ser impuras, porque ella siempre es pura, se eleva hacia el cielo. Ese símbolo de la flor de loto lo encontramos en los chakras que tienen forma de flor de loto y en todas las historias de los Vedas que nos hablan que debemos ser como una flor de loto, elevarnos hacia el cielo, no estar en ese lugar que puede ser impuro porque a veces las flores de loto nacen en pantanos, en agua estancada. El señor Narayana estaba en el gran océano causal. No había nada impuro allí. Pero de su flor de loto fue donde se empezó a crear Brahma. Mientras eso era así, el tallo de la flor de loto crecía y crecía.
esa actitud de crecer, y crecer es como la manifestación, ya empieza a desarrollarse. Empieza a verse como el universo se empieza a expandir, por ejemplo. Vemos los bebecitos que empiezan a crecer y a desarrollarse. Las semillas empiezan a crecer, nacen las plantas. Es como el comienzo de la vida en este plano material. Entonces hay como esa expansión, como ese crecimiento. Por fin, muy, muy arriba, al ápice del tallo, una enorme flor de loto floreció. De ahí viene la vida, alrededor de esa cosmogénesis que nos enseña la cultura védica. Entonces Shiva, de la parte baja de su cuerpo, me creó y me colocó dentro del loto nacido del ombligo de Vishnu. Qué interesante, porque Vishnu creía que era de él que había nacido Brahma. Pero no fue así. Shiva mismo creó a Brahma y lo puso allí encima de la flor del loto. Cuando hablan de la parte baja de Shiva, nos hace recordar como la parte del sistema reproductivo, la parte genital. Como que sí, hay un poder generativo de la divinidad suprema, que luego se manifiesta en todas las criaturas del universo, ese poder generativo, reproductivo. El señor Shiva es el origen de Narayana, es el origen de Brahma también. Como yo tenía 4 caras, llegué a ser conocido como Chaturmukha, el Brahma de 4 caras. Esas 4 caras son los 4 Vedas. Cada una de esas caras de Brahma simboliza un Veda en particular. Estos 4 Vedas son muy famosos. El Rig Veda, el Atharva Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda. Cada uno de los Vedas. Dice que Brahma leía con cada cara uno de los Vedas, y los Vedas tienen el gran conocimiento. Esos Vedas son como el manual con el que fue creado el universo. Y como tenía oro en mi estómago, fui llamado Hiranyagarbha. Esto de Hiranyagarbha es muy interesante, es el campo energético, la fuente del prana. Se dice que es dorado como el oro. El oro es como muy valioso también, pero el símbolo del oro no es que hubiera esa riqueza material, sino era un campo energético gigantesco de donde surgió todo el universo, toda la creación material. Ese Hiranyagarbha lo percibimos cuando meditamos como esa gran fuente de energía, de prana que hay. Entonces, Hiranyagarbha representa el cúmulo de prana concentrado en Brahma. Y ya sabemos que el prana empieza a generar la vida, los movimientos de los átomos, todos los movimientos de las galaxias, de las estrellas, la creación de todas las criaturas. Encerrado como estaba en la flor del loto, no conocía nada excepto la flor del loto. Nosotros, cuando nacemos, cuando estamos en este plano material, solo nos relacionamos con lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces no vemos la trascendencia, no podemos percibir los mundos más sutiles, tampoco podemos percibir el alma, la parte espiritual, mucho menos al Brahman supremo, inmanifiesto. Bueno, a Brahma le pasó lo mismo y nos enseña que todas las criaturas estamos como sujetos a un marco que es el que nos corresponde a cada uno, de acuerdo a nuestros sentidos, a nuestra preparación psíquica, a nuestra propia vivencia. Fue todo la Maya de Shiva. El señor Shiva está casado con Maya. Maya es una de las manifestaciones de Parvati. Maya es la gran ilusión. Dentro de los conceptos hindúes siempre está esa Maya de Shiva. Y no hablan de Maya de Brahma, Maya de Vishnu. El señor Shiva es el gran creador del universo y todo este mundo es
una gran ilusión. Para nosotros pareciera muy real, pero cuando percibimos este mundo desde la visión de la trascendencia, es tan pasajero, limitado al tiempo y al espacio, es como un sueño, como una gran ilusión. Esperando conocer a mi creador, viajé por 100 años, descendiendo en el tallo que era como un túnel vertical desde el interior y me deslicé, pero el tallo no acababa nunca y no se veía su comienzo u origen. Había como un deseo de buscar el creador, pero no se manifestaba. Cuando tú quieres en tu vida, ya encarnados como seres humanos, diríamos que todos estamos representados en ese Brahma. Buscamos al Creador, no lo vemos. Los sentidos físicos no lo pueden percibir. Ninguno, ni lo podemos escuchar, ni lo podemos ver en el mundo material. A veces decimos, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está Dios? Por eso hay tanto ateísmo y materialismo. Porque es como imperceptible. Y eso que Brahma tenía todo el poder de ser el gran creador del universo, pero en ese momento, en su búsqueda, no pudo encontrar a la divinidad. Realmente necesitamos un gurú, una guía, para que podamos percibir eso que es imperceptible, ver eso que es invisible, escuchar eso que no tiene como la forma de ser escuchado. Frustrado emprendí el camino inverso. O sea que hay como una frustración en el hecho de que yo quiero saber algo y no encuentro la respuesta. Claro, eso genera como un poco de ansiedad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la creación del universo? Hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Entonces emprendí el camino inverso y empecé a trepar para ver si podía alcanzar la sumidad de la flor. Eso me costó otros 100 años celestiales, pero no logré alcanzar la cima de la flor. Entonces, ese símbolo de la cima de la flor es como el futuro, como qué va a pasar, qué es lo que está más elevado, ideas, el conocimiento intelectual, el conocimiento científico. No podíamos encontrar la respuesta allí. Bueno, en la actualidad hay teorías que el Big Bang, que la expansión del universo, que la molécula de Dios, o que el átomo, la partícula de Dios. Hay muchas teorías que nos hablan de, como dando una respuesta a todas estas como preguntas que nos hacemos. Brahma buscó y no encontró la respuesta. Lo de los años celestiales ya hemos hablado que son diferentes a los años terrenales. Hay como otro tipo de tiempo en el universo. Vemos el universo existiendo desde hace millones de años y seguirá existiendo otros miles de millones de años. Ese es el tiempo de Brahma. Brahma dura mientras el universo existe. Entonces dice, entonces escuché una voz divina y entré en tapasya. Una voz divina, se llama la intuición. Todos tenemos la posibilidad de escuchar esa voz divina. La podemos llamar como la voz de la conciencia, de la supraconciencia. Cuando él sintió esa voz divina, entró en tapasya. Ya hemos hablado varias veces de la palabra tapasya, significa austeridad, sinónimo de sacrificio, de penitencia, de meditación, de práctica de yoga. Intuitivamente, sin él saber nada, cuando escuchó esa voz divina, dijo, ¿de dónde viene esa voz? ¿Quién me habla? Era como una pregunta. Cuando tú estás en un estado de receptividad, puedes escuchar esa voz divina. Es la voz de la intuición que te habla. Y entró en tapasya, era lo que la voz le estaba diciendo.
tapacia. Entra a meditar, medita. A través de la meditación podrás encontrar las respuestas que andas buscando. Todos nosotros andamos buscando la respuesta en los libros, en la ciencia, en el internet ahora, en las conferencias, vamos a las universidades, quizás en la religión también tratamos de buscar respuestas. Pero todo lo que sea externo no me va a dar la respuesta que estoy buscando. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión en esta creación? ¿Para qué existo? Ok, viene la tapacia y nos enseña, aprende a meditar. Aprende a meditar para escuchar con más claridad esa voz de la intuición, esa voz divina que hay en cada uno de nosotros. A veces pareciera que esa voz divina viniera de afuera, pero no, en realidad viene de adentro, de ese Atman, del Brahman que está dentro de cada uno de nosotros. Luego dice, por la gracia de Shiva, Vishnu se materializó delante de mí. Es la misericordia de Shiva que nos permite manifestaciones divinas. Brahma estaba en Tapasya, escuchó la voz interna y dice la gracia de Shiva. Shiva siempre está en gracia, nos ama, es misericordioso, está lleno de amor. Y cuando entramos en la meditación, Él se revela. En este caso reveló a Vishnu, al señor Narayana. Señor Narayana es muy importante. El señor Shiva y Parvati crearon al señor Narayana para que el señor Narayana estaba encargado de esta manifestación material. Entonces Vishnu se materializó delante de mí, estaba dormido, fui aturdido por la apariencia magnífica de Vishnu, increíblemente bello, vistiendo una corona y un montón de ornamentos preciosos, envuelto en seda amarilla y con 4 brazos. Un brazo era la concha, en un brazo tenía la concha, en otra un disco, un chakra, en la otra un loto y en la otra un mazo, en cada mano. El símbolo de los 4 elementos y cada uno de estos elementos generaba algo importante dentro del poder de la manifestación. Vamos a ver a las deidades de la India, que son los devas más elevados con 4 brazos. Bueno, ya sabemos que es el símbolo de los 4 elementos y la manifestación en la creación. Ambos estábamos debajo del encantamiento de la malla de Shiva. Todas las personas y las criaturas y los seres que existimos en este plano material estamos bajo el efecto de la malla de Shiva. ¿Esa malla qué es? Malla significa ilusión cósmica. Creemos que este mundo es real, que este cuerpo es importante y real, que lo único que existe es esta creación que percibimos material. Y eso es una gran ilusión, porque lo que realmente somos es Brahman, somos Atman, somos esencia divina. Y entonces esa malla es como un acto, diríamos, como de sugestión, como imaginar algo que no es. El poder del señor Shiva crea este universo que es una gran ilusión y crea al señor Vishnu y también al señor Brahma. Y ellos en medio de esa malla andan como en una ignorancia, podríamos decir. Porque maya significa que lo que es verdad no lo vemos como verdad, sino como mentira, y lo que es irrealidad y mentira lo vemos como realidad. Después de despertar a Vishnu, este dijo ser mi padre y quien yacía a la raíz del loto en el cual yo había sido colocado. El señor Narayana estaba en un sueño, estaba dormido, y es como cuando soñamos. Imaginamos cosas, imaginamos universos, criaturas, amistades, situaciones. El señor Narayana estaba en ese sueño cósmico y para él todo eso fue como ese sueño. Cuando despertó, vio a Brahma allí
Entonces dijo que era mi padre quien yacía a la raíz del loto en el cual yo había sido colocado. Pero yo pensaba haber llegado a la existencia por mí mismo, debido a que cuando había explorado el loto hacia abajo no había llegado a encontrar a Vishnu. Así que no acepté su posición de mayor y su superioridad. Vemos las discusiones teológicas y filosóficas y este tipo de discusiones también se dan en el campo de la política, de la religión. Como no, la verdad es esta, no, la verdad es esta otra. Empieza la especulación. Creemos que a través de ese ego que especula nos sentimos como con la verdad y vemos en la existencia humana que todo el mundo cree tener la verdad. Y entre más mayores somos, más adultos mayores, más hemos vivido, más creemos que tenemos la verdad. Y esa verdad se vuelve dogmática, fundamentalista y como exclusiva, porque es mi verdad. Yo soy el que tengo la verdad. Qué bueno que se dé esa posición en este Purana de que cada uno cree tener la verdad en estos temas. Yo soy Dios, no, yo soy Dios. Yo soy el creador, no, yo soy el más importante. Todos nosotros los seres humanos tenemos esa misma posición. Yo soy el más importante, yo soy el más inteligente, yo soy el que tengo más plata, yo soy el más bonito, yo soy el más sabio. Y eso es ego, es la maya de Shiva que nos hace creer eso. Ambos empezamos a discutir y la discusión se calentó hasta degenerar en pelea. Siempre estamos discutiendo, es como una cualidad de esta maya, la discusión. Entonces yo quiero imponer mi verdad y a veces la impongo gritando o con las armas o con el poder económico o con mi poder político. Quiero imponer esa verdad fundamentalista, dogmática, arbitraria. Este pasatiempo nos está enseñando eso, que siempre hay seres discutiendo. Esas discusiones pueden llegar a guerras. Sabemos que la divinidad y la espiritualidad lo que quiere es amor y el respeto entre todos. Y bueno, si tú piensas distinto, yo pienso de otra manera. Y no tenemos por qué pelear y hacernos daño o herirnos o que el ego crezca a tal punto como había crecido el ego de Brahma y de Vishnu. La pelea siguió por largo rato hasta que Shiva tuvo que manifestarse como una columna de fuego. Esa es la primera manifestación de Shiva para esta creación material. Una columna de fuego. Ese fuego nosotros llamamos el Chivayoti. Y una columna es un símbolo de sostén, como el sostén mismo del universo. Bueno, hubo una manifestación de ese ser que es inmanifiesto, de esa verdad que está más allá del tiempo y el espacio, el nombre y la forma. Ese ser omnisciente, omnipresente, en plenitud. Ok, viene la manifestación. Entonces la verdad no estaba en la discusión, en lo que yo creo, en mis ideas, en mi vivencia, sino que es una verdad que está manifiesta y que se puede percibir. Apareció como linga. La palabra linga es como un falo de luz. Y pues nosotros lo llamamos el Shivalinga. Ese linga se adora en los templos en la India para hacer como esa ofrenda a la divinidad que no tiene forma. Y esa ofrenda es parte de los rituales védicos, se llama el Pujari. Es muy importante porque recordamos este pasatiempo de cómo lo que no tiene forma, lo que es inmanifiesto, que es el espíritu puro, el Brahman supremo para Shiva, se puede percibir a través de este símbolo sagrado. Luego yo y Vishnu fuimos liberados de la maya de Shiva.
Debemos liberarnos de la maya. El señor Shiva tiene esa fuerza de encantarnos con su maya, pero él quiere que vayamos más allá de esa malla, que no nos dejemos ilusionar por esa mentira del ego, que nos hace creer lo más importante, los más fuertes, los poderosos. Realmente tenemos la capacidad de vencer esa malla. El mismo señor Shiva nos ayuda a vencer esa malla cuando somos buenos devotos, cuando practicamos el yoga, cuando meditamos, cuando estudiamos los Vedas. En penitencia ambos cantamos las alabanzas de Shiva. Una forma de penitencia es cantar mantras, alabar a la divinidad, glorificar. Eso es como parte de una tapasya también, como un sacrificio, como una penitencia. Cuando el ego ha hecho algo inapropiado, la penitencia es muy importante dentro del yoga. Como darme cuenta que cometí un error, estaba en la ilusión, Brahma se creía el superior Dios con su brahmanismo, Vishnu se creía el superior Dios con su vishnuismo, hasta que llega Shiva, se manifiesta como el linga, y en ese momento la maya de ellos dos desaparece y se dan cuenta de cuál es la verdad fundamental del universo para Shiva, el Brahman supremo. Shiva entonces estaba complacido. Cuando hacemos penitencias, sacrificios, cuando nos arrepentimos de las cosas inadecuadas que hemos hecho, cuando hacemos tapasya, yagnas, sacrificios, austeridades, al señor Shiva le gusta. Por eso en India todos los sadhus, swamis, sannyasis, los yogis, están con frecuentes austeridades, ayunos, peregrinaciones, cantar japa, meditar, hacer yoga. Todo eso es parte de esas penitencias que agradan mucho al señor Shiva. El shivaísmo se basa mucho en la austeridad, el sacrificio y el autocontrol, no en la complacencia sensorial. La complacencia sensorial es como una permisividad que hacemos de nuestro ego en esa experiencia mágica, mientras que el autocontrol es una forma de acercarnos a la divinidad. La parte sur del linga era como la primera letra del alfabeto, A. La parte norte era como U. La M era como el Chandramandala. Encima todo estaba Ananda, la felicidad pura. Entonces vemos en el Shivalinga, que es el Shivayoti manifiesto, la luz de la divinidad, esa columna de fuego, de puro prana. Era diferente a Hiranyagarbha. Hiranyagarbha, que tenía en el estómago el oro, es como el origen de este prana material y de toda la creación material. Esta era la fuente espiritual de vida que le daba vida a Brahma con todo el prana que él manifestaba y a Vishnu con todo ese poder que tiene. Era el néctar conocido de los Vedas. Muy bien, ese néctar de los Vedas está en la mantralización. A, U, M, el Om. Ese Om es tan poderoso. El Om es lo que más nos acerca a Shiva. Shiva mismo es el Omkara. Esto revela el Shiva Tattva universal. Tattva significa verdad. Entonces, el Shiva Tattva es la gran verdad de Shiva en toda la creación. Entonces, esta creación está fundamentada en el Om, cuando el Shivalinga, del Shivayoti, de donde surge todo esto que conocemos. Luego emergió un Rishi que nos explicó a ambos que Mahadeva es la manifestación corporal de Shabda. Los rishis son los grandes profetas. Hubo una manifestación de los rishis. Los rishis son sabios, nos enseñan, representan como la clase yógica elevada, la clase sacerdotal.
La palabra Rishi significa profeta. Entonces él, al manifestarse, dio la información. Mahadeva es el mismo señor Shiva. Dicen Mahadeva, el más grande de todos los devas. La palabra deva significa divinidad. Y dicen que Mahadeva es la manifestación corporal de Shabda, el sonido. Cuando vemos al señor Shiva como Mahadeva, ya empieza la vibración a manifestarse. Shabda es el sonido y ese sonido lo escuchamos cuando practicamos el Nada Yoga, taponamos los oídos y podemos escuchar a la divinidad dentro de nosotros. Podemos encontrar el Om en cada uno de nosotros y es la manifestación de Shiva. Y que el Paramatma está por encima de ambas, de Manas, la mente, y de Vak, la palabra. La palabra Paramatma significa Suprema Atman, el espíritu puro, más allá del cuerpo físico, más allá de tu mente, de tus emociones, de tu ego. Está el Paramatma, la manifestación divina de lo que realmente somos. Los Vedas nos enseñan, tú eres Brahman, tú no eres este ego, no eres este cuerpo, no eres esta mente, tú eres Atman, eres Brahman. Y el Brahman se manifiesta más allá de manas, de la mente y de el sonido. Habla de Vak como la palabra. Vak, la palabra. Es muy bonito ese nombre, Vak. También tiene como una relación con los mantras. Y el Shabda es el sonido primario, el Om. Mahadeva es la corporización de ese Om, por eso decimos, cuando tú repites el Om y vas meditando en el Om y vas llegando a la fuente del Om, llegas a Mahadeva, llegas al Señor Shiva. Él es la razón detrás de todo. Cuando buscamos cuál es la razón del universo, Shiva es la razón del universo. Y Él lo que nos quiere es guiar hacia ese despertar más allá de Maya, para que podamos tener esa conciencia, así como Brahma y Vishnu peleaban y todos los brahmanistas pelean con los vishnuistas con los brahmanistas, pero cuando encontramos la verdad detrás de todo, ya no hay más que vivenciar esa experiencia de la espiritualidad profunda. Entonces dice, Él es conocido como Om. Esa es la forma más cercana de llegar a la divinidad suprema, el Om. A-U-M. El Om está compuesto de esas tres letras. De estos A-U-M, Brahma, Vishnu y Maheshvara emergieron llevando consigo las tres funciones básicas de crear, sostener y destruir. Entonces Brahma se relaciona con la creación, Vishnu el sustento, y hablamos de Maheshvara, la manifestación de Maheshvara, Maha, grande, Ishvara, controlador. Entonces Maheshvara es el encargado de destruir, de cambiar, de transmutar. Cuando este universo ya deja como de lograr las metas, hay un momento como que envejece y llega el momento del cambio, de la destrucción. Ese aspecto de Maheshvara es muy importante porque si no fuera por él siempre estaríamos enredados en el samsara, pero gracias a las enseñanzas de Maheshvara podemos liberarnos de este samsara. M es el principio femenino y A es el masculino. Y U es el kshetra, el campo. Les hablamos del aspecto masculino, que es como el aspecto de la divinidad. El aspecto femenino, que es Shakti. Y la manifestación de todo eso se da en este campo, en este kshetra, en esta creación. Shiva y Shakti están reunidos para que en este plano material tengamos esa experiencia mágica de la existencia. Nada es el enlace.
Nada traduce sonido y de ahí surge el nada yoga. El enlace de toda esta creación de Shiva, Shakti y el Kshetra, el campo de acción, es nada, el sonido sagrado. Por eso la importancia de los mantras, por eso el estudio del mantra yoga y sobre todo el nada yoga. El nada yoga es un yoga shivaísta enseñado por nuestros gurus. Lo que tú tienes que hacer es ponerte en una postura cómoda, taponar los oídos y tratar de escuchar los sonidos internos que hay dentro de ti. Personas que no escuchan nada, pero poco a poco empiezan a escuchar sonidos fisiológicos, hasta que finalmente se van escuchando sonidos más sutiles cuando hay una mayor concentración, una meditación más profunda, y finalmente escuchamos el Om, que es Shiva mismo. Entonces vino a la existencia el Brahmanda. El Brahmanda es el huevo de oro. Brahmanda, huevo de oro. Y fue empapado por la lluvia celestial. O sea que en ese momento estaban Brahma, Vishnu, el Om, estaba Maheshvara. Y cuando empezó todo eso a vibrar y empezó a desarrollarse ese aspecto masculino, ese aspecto femenino, ya hay una dualidad allí. Esa unidad del Brahman se perdió y viene la existencia de la dualidad, el masculino, el femenino, campo de acción. Bueno, en ese momento entonces se genera el Brahmanda, que es el huevo cósmico que se dice que es como el origen de todo el universo. El Brahmanda se separó en dos partes, la superior como los mundos de arriba, los planos celestiales, y la inferior como el mundo mortal, el universo material. Entonces, en un principio, esa dualidad del aspecto masculino y femenino generó esa división en el universo. Los planos más elevados, donde están los devas, mundos muy sutiles, y el plano material. El plano material es conocido como el plano físico con los 5 elementos, tierra, aire, fuego, agua y éter, pero también pertenece a este plano material Manas, Buddhi, Ahankara, que es la mente, las emociones, el ego. Mientras el Rishi narraba esto, los oyentes se escuchaban totalmente absortos. El Rishi que estaba hablando de todo eso era Sutadeva. Era el guru que nos reveló a todos los Shiva Puranas. Estaban absortos cuando alguien está hablando estas verdades y sobre todo en este caso, cuando estaban en este bosque hablando estos temas trascendentales de los Shiva Puranas, todos querían escuchar, eran grandes yogis, swamis, sannyasis, sadhus, que estaban allí escuchando estas grandes verdades, así como hoy nosotros estamos hablando y escuchando. Entonces, con varios tipos de ornamentos, una tez gris, 5 caras y 10 manos, una valerosa forma masculina emergió sonriendo. Esta es la manifestación que llamamos Lokeshvara, que es el mismo señor Shiva, pero es una manifestación de la divinidad en el universo. El universo tiene una manifestación y así la desarrolla. Bueno, la tez gris habla de la vibración que ya no es tan dorada y trascendente, ya empieza a generar una creación material. Las 5 caras nos está hablando de, fuera de los 4 Vedas, también nos habla del Tantra, el 5.º Veda. Las 5 caras también tienen que ver con la manifestación de los 5 elementos, tierra, aire, fuego, agua y éter. Y las 10 manos, entonces nos habla de los 5 sentidos de la percepción y los 5 sentidos de la acción. Habla de la forma masculina que emergió. Ya había un aspecto femenino, llamamos Shakti, y esta forma masculina es la representación del universo, ya no como el aspecto de Shakti, la energía femenina, sino como Lokeshvara, una deidad que está manifestando a Shiva.
Dice que emergió sonriendo. Era la felicidad que se manifiesta siempre dentro de los procesos de espiritualidad profunda. La sonrisa también tenía que ver con esta gran malla, esta gran ilusión. Ah, era la corona. Ah, la frente. Todo el alfabeto en sánscrito empezó a manifestarse. Cada letra significa un tipo de vibración. Esa vibración es atómica, es la energía que vemos en los átomos, en los electrones, en los quantums. Y era muy bello ver cómo los Vedas nos hablan de esas vibraciones, cómo este universo material es una manifestación de todas esas vibraciones, del Shabda, del nada, de esa vibración que era Shiva mismo, del Om. Del Om surgió toda la creación. Todas las letras en el alfabeto yacen inherentes en esta persona celestial. Cada letra del alfabeto en sánscrito es una vibración en un nivel especial, desde niveles muy sutiles hasta niveles más burdos, pero está relacionado con la física cuántica. Todo vibra en el universo y esa vibración la podemos percibir con objetos y tecnología. Podemos ahora percibir los átomos cómo vibran. Antes no lo podíamos percibir con la tecnología, pero estas enseñanzas védicas nos hablan de esa vibración sutil y también de la manifestación de esa vibración sutil en aspectos más materiales. Esa suprema personalidad tenía en ella todos los himnos celestiales. Por eso los Vedas se cantan. Esos himnos celestiales nos hacen recordar a la divinidad suprema en toda su manifestación vibracional. Se dice que la primera música sacra que existió fue la de los cantos védicos. Y los encantamientos, como llegaron a ser conocidos, también estaban allí. Los encantamientos, se habla del mantra yoga. A través del mantra yoga tú puedes sanar a alguien. Hay un montón de posibilidades de manejo de los elementales. Estos encantamientos son parte de los Vedas, especialmente de la Atharva Veda. Los yogis conocemos estos encantamientos. Luego dice, Vishnu los interiorizó todos. Cuando Lokeshvara empezó a vibrar, a cantar todos los mantras, el señor Vishnu los interiorizó. Los hizo como parte de sí. Nosotros deberíamos aprender el mantra yoga, conocer cómo se canta un mantra, qué efectos tiene en nuestra vida. Los mantras ayudan a meditar profundamente. Hay muchos usos. Ok, el señor Vishnu los interiorizó. Muchas formas como Ishana, Tatpurusha, Agora, Vamadeva, Sadoyata y las formas de todos los encantamientos aparecieron como el Parabrahma de todas las letras. Todo lo que vemos como las diferentes deidades y manifestaciones de las deidades empezaron allí. Y habla de los mantras, las formas de todos los encantamientos, los mantras, aparecieron como el Parabrahma, el supremo Brahma. Es muy interesante ver cómo de la vibración surgen las formas. Estamos hechos de átomos, los átomos están vibrando y esos átomos, aunque van a una gran velocidad, generan esta sensación de materialidad que todos tenemos. Y los planetas, y las montañas, y el agua, todas las criaturas que hay en el universo, son parte de esa manifestación vibracional. A medida que avanza la ciencia, más se comprueban las verdades enseñadas por los Vedas. Entonces dice, y la forma de todos los encantamientos aparecieron como el Parabrahma de todas las letras. Brahma y Vishnu ensalzaron ese Shabda Parabrahma, como Lokeshvara, el Ser Supremo. Entonces ese Ser Supremo se manifiesta como el mantra.
El Shabda es el conocimiento vibracional más alto, la verdad suprema. Diferente a Bak. Bak es hablar. Cuando el mantra se habla, se pronuncia, es Bak. Pero el Shabda es la vibración que genera toda la creación y la podemos ver como eso cuántico, esa energía primaria de donde surge todo, que es el Om. Shabda es el Om supremo que manifiesta toda la creación. Y se dice que entonces se exalzó como Lokeshvara. Lokeshvara es un nombre del Señor Shiva. El Señor Shiva es esa forma que se manifiesta en el universo. Nosotros lo llamamos Maheshvara, el gran controlador. Lokeshvara, el Señor del universo, el Ser Supremo. Podemos encontrarlo en la meditación y la forma de llegar a él es a través del mantra yoga, el nada yoga. Cantando mantras nos acercamos a él, a los encantamientos, al conocimiento profundo de estas enseñanzas védicas. Pero les invito a hacer la meditación en nada yoga, taponar los oídos y escuchar el Om dentro de ustedes. Shiva se manifiesta en toda la creación, siempre existe en la creación. Desde la creación del universo hasta que se acabe el universo, su vibración está presente en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Debemos aprender a escucharlo dentro de cada uno, sentir su presencia divina. Ya sabemos que la divinidad suprema, el Paramatma, está más allá de Bhag, de la pronunciación hablada y de la mente. Pero cuando paramos el diálogo mental, podemos percibir a la divinidad como el Om supremo. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Vamos a mirar si hay algún tipo de pregunta dentro del chat. Espero que les haya gustado el tema. Es un tema bien interesante. Nos lleva a todos a reflexionar sobre el poder de Shiva, su manifestación. Cómo Shiva es el origen de Brahma y de Vishnu. Eso es muy importante. Bueno, vamos a mirar si hay algo más. Ok. Aquí llegó Purnan y me va a colaborar. Muchas gracias. Om Namah Shivaya, maestro. Maestro, mis más humildes reverencias, dicen. Dices que las formas de todos los encantamientos surgen de la manifestación vibracional. ¿Y para qué se usan esos encantamientos? Se puede usar para exorcizar, para sanar a las personas, para usarlos como parte de los poderes místicos. Sabemos los grandes gurús, los grandes maestros y grandes avatares. Por ejemplo, había kshatriyas que con la pronunciación de un encantamiento hacían como una especie de brahmastra, se llama como una bomba atómica personalizada y la dirigían. Podían levitar a través del uso de estos encantamientos. Podían ayudar a sanar a personas y manejar los diferentes elementos. Por ejemplo, crear fuego o apagar el fuego, hacer que el aire esté pacífico, o en las guerras también se usaban las armas de aire como si fueran grandes tornados. Significa el control sobre la creación material, la manifestación del poder de la mente de los yogis, el uso apropiado de todos estos encantamientos y estos mantras ayudan a sanar a las personas, sacar los demonios y hacer grandes milagros. Gracias. Maestro, dice. Om Namah Shivaya, maestro. ¿Me puedes aclarar qué es Shabda y qué es nada? Gracias. Shabda es el Om supremo, el origen de toda la creación. Shiva mismo manifestado como sonido. Nadja es un nombre que le damos al sonido manifiesto que podemos escuchar con la clariaudiencia. A través de la clariaudiencia
Podemos escuchar sonidos que no se escuchan como en el mundo material. No es el canto de los pájaros, no es el sonido del viento, no es el sonido del agua, no es el sonido de los instrumentos musicales, sino los sonidos que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando la clareaudiencia se despierta, podemos escuchar a Shabda, el Om, dentro de cada uno de nosotros. De todos modos, hay algunas técnicas de tipo yoga musical, cuando tocamos la vina, la cítara, la mirdanga, los cártaros, cuando cantamos mantras en voz alta. También eso es parte de lo que es el conocimiento del Nada Yoga, que es un conocimiento de todas las vibraciones que hay en el universo en diferentes tonos musicales, notas, en diferentes timbres. Pero todo ese sonido externo nos lleva a la experiencia del Nada Yoga más elevada, que es aprender a escuchar el Shabda, el Om divino dentro de cada uno de nosotros. Se dice que hay dos manifestaciones de la divinidad en este mundo material, la luz y el sonido. Nada y Bindu. Bindu es la luz interna que se manifiesta en toda la creación como luz. Y nada es el sonido interno que se manifiesta en el mundo como todos los sonidos que conocemos. Gracias, maestro. Sí, gracias, maestro, por tanto. Dices de las 10 manos, ¿qué son? Los 5 sentidos de la acción y los 5 sentidos de percepción. Los 5 sentidos de percepción: oír, ver, oler, tactar, saborear. Los 5 sentidos de la acción es coger, caminar, hablar, procrear y evacuar. Esas 10 manos de todos son la manifestación de los devas. Nosotros los humanos solo tenemos 2 manos. Cuando vemos las 4 brazos, por ejemplo, de Vishnu, nos recuerda como algo más elevado. Es la visión que tienen los devas de manejar los 4 elementos. Y cuando vemos a Lokeshvara, el señor Shiva manifiesto con 10 manos, nos da esa sensación de gran poder que tiene la posibilidad de manejar todos los elementos, todos los poderes que hay en este universo. Es el gran mago supremo. Parece. Sí, no hay más preguntas. Bueno, me alegró mucho haber estado con ustedes en este satsang. Muchos saludos de nuestro amado maestro Guruji en la India, Mahenpa Haribaba Tarigi Maharaj. Siempre manda recuerdos y bendiciones a todos sus devotos y está muy contento con la expansión del yoga aquí en Latinoamérica. Búsquenos siempre en nuestra página en Facebook, Centro de Yoga Ranchivaísta. Allí tenemos las clases gratuitas online, también los satsang, y pueden encontrar los libros de nuestra escuela para que estudien más a fondo todo este conocimiento védico. Estuvo con ustedes Mohangiri Maharaj. Muchas gracias a Purnangiri y a todos los devotos que nos ayudan a compartir todo este tipo de actividades del ashram. Hoy llegamos a 175,000 personas en 28 días. Es un nuevo récord que tenemos en nuestro Facebook para poder llegar cada día a más personas con todas estas enseñanzas sagradas. Todas las glorias a nuestro amado Señor Shiva, Lokeshvara, Om Lokeshvara Namaha, Om Maheshvaraya Namaha, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Hasta pronto.